Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué gusto poder compartir un día más junto a ustedes. Desde aquí te mandamos un abrazo súper fuerte y te damos gracias por compartir con nosotros un día más el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. En esta ocasión, queridos amigos, miércoles 3 de abril, ya mitad de semana, nuestro título de estudio es El amor encuentra una manera. Y antes vamos a repasar nuestro texto base de esta semana que tú y yo lo podemos encontrar y memorizar desde Apocalipsis capítulo 12, el verso 7 y el verso 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Adán y Eva tristemente han pecado, y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín. A partir de ahora el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. ¿Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza? ¿Es la muerte el final de todo? Queridos amigos, en ese momento, Dios les hizo la promesa que registraría Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mirando directamente a Satanás, la serpiente, el Señor dijo esto. Es probable, mi querido amigo, que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener una esperanza. De alguna manera, mediante el descendiente de ella, de aquella mujer, llegaría la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo. Gálatas capítulo 3, verso 16 dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En la cruz, Satanás le hirió el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de aquella serpiente será aplastada, y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en su momento y para siempre. Veamos algunos textos bíblicos. ¿Qué nos dicen ellos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te has preguntado, querido amigo, querida amiga, alguna vez si Dios te ama de verdad? Si lo has hecho, mira la cruz. Mira aquella corona de espinas. Mira los clavos en sus manos y en sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te está diciendo a ti de forma personal: te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Sí, tú has pecado. Te has vendido en manos del enemigo. Sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna. ¡Ah! Pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires, querido amigo, a la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, que experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Revela a un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros. Un Cristo que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno, tanto en su vida como mediante su muerte en aquella cruz. Y todo esto lo hizo por cada uno de nosotros personalmente. Pensemos en esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, bajó del cielo y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás. Y lo hizo porque nos amaba a cada uno de nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Isaías 53, versos del 1 al 15. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Querido amigo, qué poderosa razón para tener tú y yo esperanza. ¿Cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz? A la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué consiguió su muerte? Mi querido amigo, cuán inconfundiblemente claras eran las profecías de Isaías respecto a los sufrimientos y a la muerte de Cristo. Aún la forma de su muerte había sido prefigurada. Como la serpiente de metal había sido levantada en el desierto, así va a ser levantado el Redentor venidero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, como nos dice Juan, capítulo 3, verso 16. Pero el que iba a sufrir la muerte a manos de hombres impíos, se levantaría de nuevo, como un vencedor del pecado y del sepulcro. Bajo la inspiración del Todopoderoso, el dulce cantor de Israel había dado testimonio de las glorias de la mañana de la resurrección. Salmo capítulo 16, versos 9 y 10. También mi carne proclamó alegremente: reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio del sacrificio con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado.
Y mirando hacia atrás, a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Isaías capítulo 53, versos 7, 10 y 12. Queridos, el unigénito, el único Hijo de Dios, se dispuso a dejar aquellas cortes celestiales y venir a este mundo para vivir en medio de gente desagradecida que no quería aceptar su misericordia y su gracia. Él, el Rey del mundo, el Rey de lo creado, aceptó vivir una vida de pobreza y soportar sufrimientos y tentaciones. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra declara como que escondimos de él el rostro. Isaías 53:3. Uno de sus discípulos, Pedro, lo negó. Judas lo traicionó. La gente que vino a bendecirle, un día al siguiente lo rechazó. Lo sometieron a la vergüenza y le causaron indecibles sufrimientos, heridas, dolores. Le pusieron una corona de espinas que traspasó sus sienes. Lo azotaron y lo clavaron en la cruz. No obstante, en medio de todo esto, él no dijo ni una sola palabra de queja, ni una sola se escapó de sus labios. Cristo, mi querido, soportó todos esos sufrimientos para poder obtener el derecho de conferir justicia eterna a todos aquellos que creyeran en él. Oh, mi querido, cuando pienso en esto, llego a la conclusión de que jamás debería brotar de mis labios la menor queja, el menor de los reclamos. En ocasión de la crucifixión de Cristo, los que habían sido sanados no se unieron con la turba para clamar: crucificadle, crucificadle. Sus simpatías acompañaban a Jesús porque habían sentido en carne propia su gran simpatía y su poder admirable. Le conocían como su Salvador porque Él les había dado salud del cuerpo y, lo más importante, la salud del alma. Escucharon la predicación de los apóstoles y la entrada de la palabra de Dios en su corazón les dio aquel entendimiento. Llegaron a ser agentes de misericordia de Dios e instrumentos de su salvación, igual que tú y yo debemos serlo. Mi querido amigo, ¿cuántas cosas tenemos que contar al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros? De cuánto Jesús ha trabajado en nuestras vidas, de cómo nos cuida, de cómo nos salva, nos alimenta, nos da su bendición, nos educa. Queridos amigos, Jesús es lo más grande que tenemos, el don más maravilloso dado a los hombres. Él está a tu lado en todo momento. Siempre que lo necesitas, Él acude a ti. E incluso antes de que lo llamemos, sus oídos y su vista están prestos sobre nosotros para ayudarnos a caminar. No dejes que nada ni nadie te aleje de Él. Que tu corazón viva escondido en el hueco de sus manos. Porque, querido amigo, el amor, el verdadero amor, siempre encuentra una manera. Y nuestro más grande amor siempre debe ser Cristo. Siempre nuestro Dios. ¿Qué te parece si hoy terminamos con una oración dándole gracias a nuestro Papá Celestial por eso, por ser nuestro Papá, nuestro Rey, nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro todo? Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, Papito Dios, cuán grande eres. Cada vez que abro tu palabra, cada vez, Dios mío, que leo un versículo, y muchas veces lo he leído varias veces, pero cada vez que lo leo, mi corazón se emociona al saber que tengo un Dios, un Papá maravilloso. No hay palabra en este mundo que pueda describir lo grande que eres, Papá Dios, lo inmenso que eres.
y lo inmenso y grande que quiero que seas en mi vida. Oh Dios, no te despegues de nosotros nunca. Que jamás nos alejemos de ti, oh Dios. Que podamos estar a tus pies todo instante de nuestra vida hasta el día en que tú, papito, vengas por nosotros. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por tenernos tanta paciencia, Señor. Alabamos tu nombre en este día y glorificamos tu nombre porque eres magnífico, porque eres maravilloso, porque grande es tu misericordia. ¿Quién como Jehová de los ejércitos? ¿Quién como nuestro Dios que nos ama y nos perdona? ¿Quién como tú, Señor? Gracias por ser nuestro papá y nuestro todo. En tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, que Dios resplandezca de forma inmensa en tu vida. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.